Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar del Potamotrigon motoro, de la familia de los potamotrigónidos, la conocida como raya motoro, raya de agua dulce, pastinaca de agua dulce, raya de río ocelada o también se le conoce como raya de agua dulce sudamericana. Se le conoce con el nombre genérico porque es una de las rayas más populares que se comercializan en acuariofilia. El descubridor, bueno, los descubridores fueron Müller y Henle en 1841 y es un animal que los indígenas de allí, de las aguas del Amazonas, lo conocen bastante bien, ya que la distribución geográfica principalmente lo encontramos en América del Sur, lo encontramos enclavado en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina más o menos, pero especialmente lo encontramos obviamente en el río Orinoco, en el río Amazonas, en el río Uruguay, en el río Paraná, en el Curua, en el Irirí y en el río Paraguay. Los hábitats de estos peces viven normalmente en ríos normalmente de gran caudal, pero ríos lentos, cuencas amazónicas, lo encontramos también en algunos tributarios, pero sobre todo con flujo lento, bosques inundados, lagos, estanques, dependiendo también de la estación seca o húmeda. La temperatura normalmente del motoro entre los 24 a los 26 grados y el tamaño máximo de los motoro pueden crecer hasta 1 metro. Ya estáis viendo estos ejemplares que son enormes. Estos ejemplares suelen crecer como talla máxima entre 80 a 100 centímetros. Lo que pasa que en cautividad normalmente estos ejemplares no suelen sobrepasar los 60 centímetros. Los machos se quedan un poco más pequeños, sobre los 55 aproximadamente. El acuario necesario para mantenerlos es muy similar al vídeo que hice del Potamotrigon leopoldi, que en este caso sería un acuario también yo recomiendo específico o de peces grandes de mínimo 2200 litros. Hay que tener en cuenta que si vamos a tener animales de 50 centímetros, de 60 centímetros o incluso de 80 centímetros, necesitamos un gran espacio para mantenerlos, sobre todo con unos fondos de arena fina y suave. Son animales que viven escondidos, algunos debajo de la roca, debajo de los fangos, debajo de la grava, debajo de la arena. Por lo tanto, necesitamos una grava suave que no les vaya a dañar la parte de abajo, ya que son animales que no tienen escamas y son bastante delicados a nivel de cortes en la piel, que luego podrían desembocar en infecciones. Y sobre todo un gran espacio para nadar, tanto a lo largo como a lo ancho. Normalmente se suelen dar la vuelta y claro, son 60 centímetros que tienen que poderse dar la vuelta sin demasiada decoración o como mucho algunos troncos en la parte posterior que no impidan la movilidad de estos animales, ya que también son unos animales muy activos. Las rayas motoro hay que tener en cuenta que es uno de los animales que a mí personalmente más me fascinan cuando los vi por primera vez. Normalmente me imaginaba, o la mayoría de aficionados que tienen un primer contacto con estos animales, que serían de agua marina, pero en realidad existen un montón de especies de rayas de agua dulce. Encontramos la motoro, encontramos la leopoldi, encontramos la laticeps, encontramos un montón de variedades. Si os fijáis, tienen todos estos pinchos en la cola. No es nada a infravalorar ni a dejar de lado. Estos animales, aparte de tener dos espolones en el caso de las hembras o en el caso de la gran mayoría de hembras, tienen dos aguijones conectados a una glándula venenosa y en el caso de los machos tienen un aguijón. Pero no solo eso, sino además tienen todas esas púas que habéis visto antes recubriendo la cola, que es su manera de defenderse. Luego hablaremos en temperamento qué hacer o qué no hacer con estos animales para no ser picados. Lo que es muy importante, como estaba comentando antes, es la filtración. Son animales bastante grandes, son animales que tienen una dieta que ensucia bastante y son unos animales que excretan una gran cantidad de materia de desecho. Por lo tanto, es importante que la filtración sea excelente. La clave, estos animales con amoníaco o con nitritos rápidamente mueren. Por lo tanto, la clave es un acuario con agua madura, con un ciclo del nitrógeno correcto y con una excelente filtración biológica, ya que es un animal que ensucia bastante. También hay que ir controlando también el exceso de nitratos, los fosfatos y los silicatos, y lo que yo normalmente aconsejo es unos cambios del 50% semanal de agua para garantizar con agua totalmente nueva, renovada y bien tratada y estabilizada para poder soportar toda esa carga de desecho que producen estos animales. Puede convivir con peces grandes, aunque yo creo que las rayas motoros son en sí mismas unos animales que ya de por sí son hermosos, por lo tanto no creo que tenga mucho sentido combinarlo con óscares o con loricáridos o con geófagos o con arowanas o este tipo de grandes peces, damnoides, algunos se han usado, o el pez lima, pez pico de pato lima,
todos estos animales a veces se ponen con estos animales. Lo que yo creo es que si lo ponéis cuando son pequeñas las rayas, estos animales, si son demasiado grandes, puede ser que les muerdan la parte de afuera externa del aro. Eso significa que si una raya recibe un mordisco de uno de estos animales, le va a quedar para el resto de su vida esa zona con ese mordisco. No regeneran el aro. Entonces hay que tener muy en cuenta que el animal, la raya Motoro en sí misma es hermosa por los colores, llena absolutamente un acuario de 2200 litros con 2 o 3 rayas ya suficientes. La puedes combinar con la Leopoldi, con las Castexi, la puedes combinar con un montón de rayas que además ofrecen en sí mismo un espectáculo increíble. Para mí las rayas siempre tienen que ir con rayas. Además también es importante basarnos también en el nerviosismo de las rayas. Las rayas de por sí son animales tranquilos, pero sí que es cierto que en momentos en los cuales se sientan muy amenazados, el animal puede llegar a saltar o puede llegar a ponerse muy nervioso, a nadar muy rápido, a chocarse contra los objetos. Por lo tanto, hay que proporcionarle grandes espacios. Además, es un animal que puede subir a la superficie, incluso podría saltar de un acuario. Por lo tanto, también con antisaltos el acuario. Si finalmente optamos por poner algún tipo de decoración, como comentaba antes, hay que ponerlo de una decoración que no le haga daño al tema del animal. La iluminación es importante también, que sea tenue. Es un animal que tiene los ojos en la parte de arriba, por lo tanto iluminaciones muy graves, o sea, con mucha energía podrían dañar también los ojos. Por lo tanto, la iluminación normalmente de esas zonas amazónicas es una iluminación tamizada por las ramas, por las hojas de los árboles. Se recomienda, como he comentado antes, 50% de cambio semanal y sobre todo no poner plantas de enraizamiento, ya que estos animales suelen moverlo todo cuando nadan. El flujo se recomienda un flujo también medio bajo, no es un animal tampoco de grandes corrientes, y lo que yo sí que siempre recomiendo es una gran oxigenación. Estos animales respiran mucho, tienen un metabolismo muy acelerado, por lo tanto una oxigenación alta o muy alta para garantizar que no estén todo el día boqueando en la superficie o no estén todo el día rápidamente moviendo las agallas. Se pueden quemar con los calentadores, son animales que en ese sentido podrían dañarse con los calentadores, así que es mejor tenerlo el calentador dentro del filtro o si no en algún sitio aparte resguardado y protegido, si no es propenso también a las quemaduras. El pH entre 5.6 al 7.5, algunas rayas se han conseguido mantener a 8.0, pero lo normal es un pH ligeramente ácido y el GH entre 6 a 15. Hay que tener en cuenta que las rayas son peces carnívoros, depredadores, normalmente se alimentan de peces, tienen además, como he comentado antes, un metabolismo muy rápido, por lo tanto hay que darle varias tomas a lo largo del día para que estos animales coman y lo ideal sería alimentarlos con peces pequeños, crustáceos, alimento congelado, lombrices, comida seca en stick. Hay algunas de JBL especiales o de Tropical especiales para este tipo de animales, para carnívoros, y es cierto que la base del éxito de las rayas motor, aparte de la calidad del agua, que eso es de vital importancia para que no cojan infecciones ni parásitos, etcétera, es proporcionarle una dieta lo más variada posible. La dieta se puede complementar, obviamente, con otros alimentos de origen, por ejemplo, mejillón, berberechos, gambas, calamares, el alimento fresco en sí mismo. Nunca conservas, ni escabeches, ni cosas de estas raras, ni vinagre, ni cosas de estas, sino el alimento en sí mismo fresco de la pescadería. Y es importante nunca alimentarlas con carne, ya que esto también puede afectar seriamente al metabolismo. No comen carne, comen pescado. Es una especie normalmente con una cierta territorialidad y nocturna, pero sí que es cierto que esa territorialidad principalmente se da entre los diferentes machos de la especie o entre especies. Se puede convivir perfectamente un macho con diversas hembras, incluso de diferentes especies. Es una especie en sí misma bastante tímida, por lo que mucho del tiempo lo pasará enterrada, pero también es un animal muy sociable, es un animal que incluso a veces suele pedir la comida, es un animal curioso, se suele acercar normalmente cuando te acercas al vidrio y sí que es cierto que hay que actuar con estos animales de una forma cautelosa, ya que poseen un veneno y unas glándulas venenosas y un espolón venenoso. Es un animal muy tranquilo. Sí que es cierto que tú puedes meter perfectamente la mano una vez ya está aclimatada y no tiene miedo, puedes meter la mano, puedes darle de comer con la mano, pero este tipo de actos, aparte de ser imprudentes, no son adecuados para este tipo de animal. Hay que decir que la toxina es una toxina bastante fuerte y la picadura, a pesar de no ser letal al 100%, si
no eres un niño o si no eres una persona muy mayor, es cierto que la picadura es muy dolorosa. Toda la mayoría de gente de Sudamérica que alguna vez ha pisado por accidente en el río bañándose una de estos animales, hay que tener en cuenta que estos animales se entierran y muchas veces pues la gente de allí pueden pisarlas por error y en ese momento levantan la cola y clavan el aguijón. Lo que es muy importante es que los aguijones son extremadamente el veneno muy muy doloroso y obviamente hay que ir directos al hospital con esta clase de venenos. Pero sí que es cierto que hay que extremar las precauciones tanto al echarla dentro del tanque como al mantener el tanque a través del sifonado, de lo que sea necesario o de la limpieza. A estos animales se les pueden cruzar las neuronas y que nos peguen un picotazo. Es una de las peores picaduras que existe en el reino animal. Por lo tanto, si lo tenemos en acuario hay que tener tener en cuenta protocolos y extremar las precauciones. Normalmente la zona natatoria suele ser la zona demersal, suele enterrarse en el sustrato y la longevidad de los motoros normalmente entre los 10 a los 25 años como mucho mucho. Lo normal son unos 15 a 20 años es lo que suelen durar las rayas, por lo tanto hay que tener en cuenta que es un animal bastante a largo plazo. La experiencia para mantenerlo avanzada cuando se trata de animales tan venenosos como la raya o con unas necesidades de tanques amplios o con una filtración, oxigenación compleja, hay que decir que solo los acuaristas avanzados deberían comprar este tipo de rayas. Normalmente se comete el error de comprar rayas muy pequeñas de Motoro y eso también gente poco experimentada podrían acarrear luego posteriormente a largo plazo muchos problemas tanto a nivel de alimentación inapropiada, picaduras, etcétera. El dimorfismo sexual de las rayas Motoro y de cualquier raya es bastante sencillo. Los machos tienen normalmente en la base de la cola unas aletas pélvicas modificadas en un órgano que normalmente se conoce en general en el mundo de la acuarística como claspers o lo que es en sí mismo son los pterigópodos, que lo que sirven es para que en el momento de la cópula estos pterigópodos lo que hacen es anclarse a la cola de la hembra y ahí pueden realmente copular perfectamente sin moverse. Para esto sirve básicamente para esto. Además, normalmente los machos son más pequeños que las hembras y las hembras tienen dos espinas venenosas en la cola. Esto hay que cogerlo también un poco entre comillas, porque muchos de los machos también poseen esas dos espolones y esos dos espolones, esos dos pinchos también son unos pinchos que los van cambiando, los van renovando. Entonces podemos ver a una hembra con un solo espolón porque está cambiando el otro, entonces no es una buena no es de fiar tampoco centrarse en los espolones. En cambio, los claspers sí que sería lo correcto para saber si es macho o hembra. Estos espolones hay que ir con mucho cuidado, lo voy a repetir durante bastantes veces durante todo el vídeo porque la manipulación puede ser terriblemente te puede llevar rápidamente al hospital. La reproducción de las rayas no es imposible, pero sí que es difícil y necesitan unos espacios correctos y unas calidades de vida muy adecuadas y hay que decir que también existe una gran variedad de patrones de raya que encontramos. Si os fijáis, los que habéis visto, lo que estáis viendo en el vídeo, no son patrones ocelados, no son redondas concretas como la raya Motoro. Normalmente la raya en sí mismo presenta bastantes hibridaciones en sí mismo y son esas hibridaciones las que hacen que al final esos redondas se transformen en puntos, se transformen en como una especie de flores. Normalmente hay una clasificación incluso para el tipo diferente de patrón que tengan las rayas, se clasifican normalmente como P01, P02, P03, entonces dependiendo del patrón pues suelen tener un tono más rojizo, pero eso no deja de ser parte de la acuacultura y suele ser pues de los criadores una forma que tienen de ir seleccionando tipos diferentes de patrón para no cansar a la gente con el típico patrón redondo de los ocelos normal del Potamotrigon Motoro. Y como último también decir que normalmente el precio de las rayas Motoro suele rondar entre los 150 las pequeñas, 300 o incluso si es muy grande 400 o 500 euros. Esa es la baremación. En fin, en definitiva es uno de los peces más increíbles que conozco y como siempre darle a like, comentar si os gusta y hasta la próxima.